Saludamos al doctor Patricio Rojas, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Él trabaja en el Instituto de Microbiología de esta prestigiosa universidad. Doctor Rojas, estamos en un punto crucial para el mundo, para nuestro país, por el tema de la pandemia. La mayoría de países del mundo se encuentran ya en ágiles, vigorosos planes para vacunar a su población. Ecuador va a la saga, incluso en Latinoamérica. Quisiéramos conocer sobre este tema, ver qué perspectivas reales existen de que un plan de vacunación se aplique en Ecuador en forma efectiva, con una adecuada metodología, que brinde, por supuesto, esperanza a los ecuatorianos para que en algún momento nos sintamos más seguros y de que realmente estamos superando esta gravísima situación de la pandemia. ¿Cómo mira usted la situación actual? Gracias por la invitación. Es preocupante porque se han hecho varios anuncios por parte del ministerio en estos meses y no se ha podido cumplir con lo que ellos han indicado. Se habían ofrecido cierto número de vacunas y no se ha cumplido esto. Estamos por finalizar en marzo y debían haber llegado un poco más de 1 millón de vacunas según lo ofrecido y esto no se ha cumplido, no llegamos ni a las 400,000 vacunas todavía. Entonces, es un poco frustrante porque no, cuando el gobierno indica alguna cosa, nosotros como ciudadanos confiamos en que eso vaya a ocurrir, pero al no ocurrir y al no haber explicaciones o que esas explicaciones se demoran, crea incertidumbre, crea desconfianza. Tenemos esta situación bastante desagradable de personas que han accedido a la vacuna sin realmente estar en los grupos prioritarios. Entonces, sumado a todas estas situaciones, realmente hace que las personas se desesperen, se frustren, desconfíen del gobierno y claro, los gobiernos locales comienzan a tratar de ver cómo pueden solucionar este asunto y entiendo que el ánimo es tratar de vacunar a sus poblaciones. Me estoy refiriendo precisamente a los anuncios que han hecho los alcaldes de Quito y Guayaquil. Pero al fin de cuentas eso suma al desorden que es todo esto, ¿no? Porque lo que debemos tener es un plan nacional de vacunación en el que todos tenemos que apoyar, desde el gobierno central, los gobiernos locales, las universidades, empresas públicas, privadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que no ha habido, o sea, definitivamente hemos Vayamos visto a esto que no ha que es ocurrido. lo fundamental y que fue parte de declaraciones que han resultado realmente inauditas del jefe de Estado, este reconocimiento de que nunca hubo un plan de vacunación. ¿Usted como miembro de la comunidad científica conoció sobre algún plan? Porque luego el jefe de Estado trató de componer la situación, señalando, dando la idea de que había hablado metafóricamente y por allí han surgido algunos protocolos, algunos cronogramas que se dice que sí había un plan de vacunación. ¿Cuál es la situación real? En realidad lo que se publicó, lo que estaba en el Ministerio de Salud Pública era una especie de cronograma con fechas, pero era bastante escueto. No había realmente un documento en donde se explique con detalles cómo se iban a hacer las cosas. O sea, un real plan, en realidad eso no existía. Sí existía un documento, como menciono, bastante sencillo, donde se hablaba de algún cronograma con algunas fechas, donde se indicaba algo de los grupos prioritarios, de cómo se iba a hacer la vacunación, pero en realidad no tenía los detalles que necesitamos realmente para tener un plan de vacunación adecuado. Sobre este Y tema es muy importante, doctor Rojas, el conversar con usted. En algunas ocasiones ya en este medio de comunicación, hemos comentado con nuestros oyentes que tuvimos el privilegio de asistir a un curso muy importante de la Fundación Knight, que es parte de la Universidad de Texas, aproximadamente hace un año, cuando se iniciaba la pandemia, curso al cual asistieron casi 7,000, 8,000 periodistas del mundo para enterarnos, para conocer de qué se trataba la pandemia, para aprender sobre estos temas. Allí nos enteramos paradójicamente y con mucha pena de que Ecuador era uno de los poquísimos países en Latinoamérica que no contaba con un plan de contingencia ante la pandemia. Planes que existían por informaciones recurrentes que se habían dado ya desde hace más de una década con mucha insistencia sobre la inminencia de una pandemia. Y esto había llevado a varios países, como México, por ejemplo, lo recordamos, tenía un plan de contingencia muy bien estructurado y otros países igual, pero en Ecuador no había prácticamente nada.
se vuelve a repetir esta situación, ya en una fase de aprendizaje tan dolorosa para Ecuador, un año de la pandemia, y no somos capaces de elaborar un plan de vacunación sabiendo que esta etapa llegaba. La pregunta es, doctor Rojas, ¿qué pasa con la planificación en Ecuador? ¿Qué pasa con la investigación que tiene que liderarla también el Estado, sobre todo en temas que se tratan de salud pública? Pues sí, esto es lamentable, no contar con estos planes de contingencia y como usted bien indica, esto no es que no iba a suceder, sabíamos que iba a pasar. Lo que más se esperaba es que sea una pandemia de influenza, de la gripe, ¿no es cierto? Algo de esto hubo en el 2009, 2010, ventajosamente se controló bastante bien, pero esto es muy probable que vuelva a suceder con este virus o con otros virus definitivamente, y para lo cual los gobiernos debemos tener planes nacionales y también internacionales. Quiero poner aquí un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió con Estados Unidos, con el expresidente Trump. Él lo que hizo es desmantelar igual todo lo que era el plan de contingencia de respuesta a las pandemias, y eso lo hizo a finales del 2019, y luego pasó lo que sucedió en Estados Unidos. Entonces, estas cosas, estos ejemplos pueden pasar no solo en nuestro país, sino en otros países, como en Estados Unidos. Y esto es lamentable porque lo que debemos poner es énfasis en hacer investigación en todos estos problemas continuamente para estar preparados. Y en la parte social, en la parte médica, tener claro que necesitamos un sistema de salud coherente, cohesivo, bien estructurado, en donde la parte pública y privada estén bien concatenados para que podamos responder a estas emergencias que estamos teniendo, como la que estamos teniendo en este momento. Y eso lamentablemente no lo tenemos. Y sí es una falta desde la parte pública, desde la parte del gobierno central, porque estos son lineamientos que deben venir desde ese sentido. Y hoy más que nunca entendemos lo que es realmente si dispusiéramos de un sistema de salud que pudiera atender estas necesidades y pudiera responder y pudiera montar rápidamente acciones para poder controlar y mitigar esta situación. Se están haciendo cosas, pero claro, con cada cambio de ministro hemos tenido 3 ministros en la pandemia básicamente, ¿no? Es caótico, la situación se vuelve caótica, no se puede poner en marcha algún plan. Si se ponen algún plan en marcha, luego viene otra persona, se cambian las cosas, hasta que se empapen cómo van a ¿Verdad? ser. Es Eso lo no debe grave, es lo ocurrir. grave que Eso produce es la falta gravísimo, falta de gravísimo. un plan estructurado. Doctor Rojas, estamos ante una situación ya definida. El jefe de Estado ha hecho un mea culpa, ha reconocido que no hay un plan de vacunación. Es, sin embargo, un gobierno próximo a fenecer. En mayo estaremos ya con un nuevo gobierno en Ecuador. ¿Qué sería lo adecuado? ¿Qué pasos se tendrían que dar en forma urgente? Ya en este momento, quizá en una acción conjunta, combinada, entre este gobierno que termina y el próximo que lo sabremos en apenas 3 semanas. Bueno, en realidad lo que deberían hacer en este momento, gane quien gane, debería haber un acercamiento a los grupos que van de cada lado, de cada candidato, con el ministerio de quienes se van a ser responsables de la parte del Ministerio de Salud Pública para que comiencen a coordinar acciones y se empapen de cómo va a funcionar el plan de vacunación, para que no pase que llega un nuevo gobierno y va a decir otra vez vamos a hacer un nuevo plan o vamos a hacer otras cosas, y eso toma tiempo. Entonces mejor con lo que deberían trabajar mancomunadamente en este momento con los equipos de los dos candidatos para que esos equipos estén empapados y sepan qué es lo que pueden hacer ellos, cómo van a tomar las cosas y qué es lo que podrían modificar, pero no comenzar desde cero, porque si volvemos a comenzar desde cero es otra vez un serio problema. Y esa sería una recomendación a largo plazo. Es que el gobierno nacional tiene que darse cuenta de la importancia que es financiar investigación. Se debe financiar investigación en varios campos, pero particularmente en el área de la salud, en el área de las enfermedades infecciosas, y ver la posibilidad de que podamos desarrollar centros para nosotros mismos poder tener vacunas, por ejemplo. O sea, en algún momento lo tuvimos, eso desapareció, y ver cómo podemos retomar estas situaciones, porque
nos volvemos vulnerables al no tener, nosotros no poder tener centros de biotecnología en donde podamos generar vacunas, tener sueros, por ejemplo, antiofídicos. Eso es una cosa tremenda, estar dependiendo de que nos lleguen de otros sitios, cuando eso es un serio problema, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, Debería revitalizarse el Instituto Isqueta Pérez con sí, debería, la exactamente, concepción que se tenía anteriormente, obviamente exactamente. con nuevas miras y objetivos, sobre todo atendiendo a esta situación de la pandemia. Como usted señala, estamos viviéndola aún intensamente, pero esto difícilmente se terminará. Así es. Y tener un acercamiento a la academia, a las universidades. Hoy más que nunca hay muchísima gente muy valiosa en todas las universidades del país, de gente que se ha preparado y que ha regresado con esperanza de tener un mejor país. Y muchas veces menospreciar a las personas que están preparadas con doctorados, con postdoctorados, con formaciones en universidades de primera a nivel mundial es frustrante y porque las personas que están trabajando en las universidades como profesores, no solo, el ánimo no solo es impartir clases, es un componente importante, sí, pero el ánimo también es aportar y se aporta haciendo investigación y para hacer investigación el gobierno tiene que facilitar ese trabajo mancomunado entre la parte del gobierno y los académicos y que se les escuche a los académicos. A mí me da mucha pena ver que un vicepresidente haga una gira en el exterior para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que están haciendo otros países, cuando aquí hay gente muy valiosa que, dadas nuestras circunstancias, porque las circunstancias en cada país son diferentes. Si yo voy y veo un plan de vacunación en los Estados Unidos, no es lo mismo ver que es, porque las situaciones son completamente diferentes en el Ecuador, no es lo mismo. Entonces, el plan se arma con lo que pasa y con las realidades de nuestro país. Es Sí es posible, cierto que se podría. se puede confiar o tener esperanza por lo menos de que un adecuado plan de vacunación se lo haya trabajado en un fin de semana, como dice el presidente que lo hizo el quinto ministro de Salud de su gobierno. Claro, o sea, eso suma a todos estos problemas de desconfianza que genera el gobierno, ¿no? Son errores en la comunicación realmente. Yo no puedo armar un plan de vacunación en un fin de semana, o sea, eso no es plausible, no es creíble. Ahora, Eh, más allá del plan, incluso de su existencia o no, doctor Rojas, hay otro problema gravísimo que es la logística. Y dentro de la logística está también la compra de vacuna. Sabemos de las dificultades de conseguir vacunas. En el mes de agosto del año anterior, los países del mundo que financiaban también la investigación de la vacuna iban cerrando ya negociación con las grandes farmacéuticas para la compra. Ecuador se quedó de brazos cruzados. Se han pasado igualmente listados como parte de esta cadena de información o de desinformación, podríamos decir, en el sentido de que Ecuador sí ha comprado vacunas. Hubo por allí un boletín de prensa, un comunicado del Ministerio de Salud que señalaba y aseveraba que 20 millones de vacunas han sido compradas por Ecuador. ¿Qué hay de concreto en cuanto a este otro aspecto? Bueno, nuevamente es lo que mencionaba al inicio, ¿no? De la desconfianza del gobierno dice unas cifras de que en cierto tiempo van a llegar un número determinado de vacunas y no llegan. Entonces, claro, eso crea la desconfianza de si realmente hicieron las negociaciones o de cómo se hicieron esas negociaciones o simplemente fueron acuerdos verbales. O sea, no tenemos certeza de esa situación. Y el reflejo de eso es que no se cumple con con lo que han indicado. No vemos que el número de vacunas ofrecido esté acorde al calendario que ellos indicaron. Y realmente en este punto el gobierno es el único que sabe si cómo se hicieron las negociaciones, cuáles fueron los compromisos a los que llegaron con las casas farmacéuticas. Pero lo que sí llama la atención es que no se hagan aproximaciones con otro tipo de fabricantes de vacunas que ya están autorizadas para su uso, como por ejemplo la vacuna rusa, las vacunas chinas. Todas las vacunas en este momento, cualquier vacuna que esté aprobada, que haya pasado la fase 3 y que cuente con aprobaciones internacionales, es una vacuna que podemos tranquilamente aplicar en el país. Obviamente habrá que pasar por las revisiones que hace el ARSA, etcétera. Ante esta situación, doctor Rojas, es decir, sin una planificación central, ¿cómo mira usted las iniciativas municipales con respecto a la vacuna? Eh, Entiendo que son de buena fe, están preocupados por su población.
Sin embargo, esto, como decía, suma al caos en el que estamos viviendo, y lo que hay que tratar de hacer es aportar para poder construir un plan nacional. Porque no sacamos nada con proteger a la población de una determinada ciudad, de una determinada región, si en otros sitios va a seguir existiendo personas que son vulnerables y que igual requieren la vacuna prontamente. Es decir, si en Quito decimos que vamos a vacunar a toda la población, al 70% de la población que se debe vacunar en 2 o 3 meses, eso es muy probable. Lo que va a ocurrir es que en zonas aledañas no se va a vacunar a la gente que debe vacunarse, comenzando por los adultos mayores, los mayores primero, los mayores de 80 años, luego los mayores de 65 años, las personas con condiciones vulnerables, las personas que trabajan directamente con personas, el personal de salud, policías, etcétera. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es un plan coherente, es decir, en todo el país lo primero que necesitamos hacer es vacunar al personal de salud, que incluye médicos, enfermeras, odontólogos, técnicos, personal de administración de los hospitales, de las clínicas, y a los adultos mayores de 65 años. Ese es el primer target, y eso tiene que cumplirse en todo el país, no solo en Quito, en Guayaquil. ¿Qué retos, Eh, qué preocupaciones generan las nuevas variantes de virus? Ese es un serio problema porque estamos viendo que está confirmado que la variante, la B117, que fue detectada por primera vez en Gran Bretaña, es más contagiosa. Eso implica un mayor grado de mortalidad porque al ser más contagiosa quiere decir que hay más gente que se enferma, y al haber más gente que se enferma es muy probable que haya gente que va a requerir cuidados intensivos y que se va a morir probablemente. Entonces, esas dos cosas ocurren. Es mucho más contagiosa y tiene una mayor mortalidad. Eh, Hay la variante sudafricana, que ya sabemos que, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca no protege contra esta variante, sobre todo en la infección leve a moderada. De la variante brasileña todavía no estamos seguros realmente qué es lo que pasa, pero aparentemente sí es más contagiosa por lo que estamos viendo en Brasil. En Brasil en este momento hay una epidemia descontrolada, y esto nos pone en alerta porque si no hacemos un plan de vacunación, no solo tampoco a nivel nacional, sino a nivel mundial, si no hacemos que las vacunas lleguen prontamente a donde deben llegar a todos los países, esto nos pone en riesgo a todos. Pero además de esto también es una indicación de que si las vacunas son efectivas, nos van a ayudar a controlar la pandemia, pero no debemos pensar que si yo ya me vacuné, entonces ahora sí ya puedo hacer mi vida normal y corriente. No, no se puede hacer eso todavía. Eso se podrá hacer cuando definitivamente esté declarada, controlada la pandemia. Pero si una persona está vacunada, sea de cualquier grupo etario, de cualquier grupo vulnerable, tenemos que seguir utilizando las medidas de protección que hasta ahora hemos venido haciendo, porque hay el riesgo de estas otras variantes, y mientras no lleguemos a ese umbral, a ese nivel mínimo de población para poder alcanzar la inmunidad de rebaño, no vamos a estar protegidos todos. Entonces son varias aristas las que se deben ir acentuando, las que se deben seguir controlando. La vacunación es importante, tener un plan de vacunación es importante, pero las otras cosas hay que seguir haciendo. Hay que tratar de mejorar la capacidad de los hospitales, dotar de medicinas a los hospitales, alertar a la población de que necesitamos seguir utilizando las medidas que hemos venido haciendo hasta ahora, y tratar de seguir las personas que puedan quedándose en casa lo más que puedan, evitar Y reuniones justamente, sociales. justamente a esto queríamos llegar, doctor Rojas, para terminar ya este interesante diálogo con miras a este próximo feriado que se avecina a la Semana Santa. ¿Cuáles son sus recomendaciones para los ecuatorianos? Seguimos en pandemia, la pandemia no está controlada bajo ningún punto de vista. Hay que preferir quedarse en casa, hay que evitar reuniones sociales a toda costa. Pensar en que sí, todos nos estamos cuidando, es mi familia, es un error en realidad. Solo puedo compartir mi casa con las personas que realmente viven conmigo. Si me voy a reunir con alguien, tendrá que ser en un espacio abierto, con mascarilla, el menor tiempo posible. Son temporadas difíciles, a nadie nos gusta esto, eso es de acuerdo, pero si todos colaboramos, esto se puede colaborar, se puede mejorar, pero si todos seguimos haciendo estas cosas de reunirnos, de pensar que esto ya está controlado, la pandemia sigue
expandiéndose. Y mientras más gente se contagie, mayor riesgo de que variantes peligrosas aparezcan. Eso es inevitable. Eso es, si miles de personas se están infectando simultáneamente en el mundo, la probabilidad de que aparezca una variante más peligrosa es altamente probable. Más allá de la saturación que se produce en clínicas y hospitales. Exactamente, exactamente. O sea, tenemos hospitales que están colapsados en Quito y Guayaquil con listas de espera para entrar a cuidados intensivos. Imagínense lo que es una lista de espera para cuidados intensivos. Si usted no entra a cuidados intensivos, inmediatamente la probabilidad de fallecer es muy alta. Entonces, eso también debemos tener presente. Muchas gracias, doctor Rojas, por habernos atendido. Con mucho gusto, como siempre, estamos a las órdenes. El doctor Patricio Rojas es profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, del Departamento de Microbiología. Trabaja, de hecho, en el Instituto de Microbiología. Nos vamos a una breve pausa.